Feliz sábado, mis hermanos. Es bueno estar de vuelta aquí con ustedes. El mensaje de hoy, como todos ya habrán visto, se titula Señales de los tiempos. Es una continuación de algunos pensamientos que estaba compartiendo la última vez que hablé con ustedes. Y vamos a ver un poco más de lo que ocurre en el mundo de hoy, así que antes que empecemos, elevaremos unas palabras de oración. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por el día de reposo y de poder adorarte. Te pido que hables a través de mí y que el mensaje sea claro y que todos obtengan esperanza de tu pronto regreso. Quédate con nosotros ahora, oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben que este es un tiempo maravilloso para estar vivo? Y un adventista del séptimo día no puede ignorar las realidades de las cosas que están sucediendo en el mundo que nos rodea. Lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea hoy encaja muy claramente con lo que la Escritura ya había dicho, que esto tendría lugar antes de que Jesús regrese. Y voy a comenzar con este texto de Elena G. de White. Está escrito en el libro Servicio Cristiano, página 67, párrafo 1. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente, pero ciertamente, de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Incluso el mundo que nos rodea está comenzando a prestar atención a lo que está sucediendo. En un reciente artículo de la Associated Press, es un noticiero muy conocido en los Estados Unidos, llamaron a un director famoso de meteorología del servicio privado, llamado Jeff Masters, quien habló sobre el clima futuro. Y esto es lo que él dijo, escuchen. Eventos como estos van a estar ocurriendo simultáneamente. Dijo también que debido al calentamiento global, huracanes y terremotos, y una de las peores inundaciones jamás antes vistas, estarán ocurriendo. Uno de los huracanes más fuertes que jamás haya visto el mundo. Y cosas así seguiremos viendo. Hermanos, vamos a ir a través de la Escritura. Cuando hablamos, la última vez estaba yo todo emocionado. ¿Recuerda cuando conversamos sobre el eclipse solar? Para aquellos de nosotros que fuimos capaces de verlo, que tuvimos esa suerte, fue una experiencia increíble que nos recordó la señal de mayo de 1917, el famoso día oscuro, si ustedes pueden recordar en la historia. Tenemos ahora al huracán Harvey pasando en Houston, Texas, pero debido a una combinación extraña, Harvey se sostuvo sobre Texas, sobre Houston por varios días. Esto fue extraño, mis hermanos, lo que fue algo muy inusual. Esto causó una lluvia estimada de 27 trillones de galones de agua en Houston, Texas y en Luisiana, y parece ser uno de los desastres naturales más dañinos en las inundaciones históricas de los Estados Unidos. Esto continúa afectando grandes áreas de Houston y otras áreas. Cientos de miles de personas en Texas se han visto obligados a evacuar de sus casas. Se están estimando que Harvey ha causado una pérdida de más de 190 billones de dólares, superando al huracán Katrina, que causó 160 billones de dólares en pérdidas. El huracán Katrina tenía un récord de pérdida de 160 billones y este huracán Harvey, que está pasando ahora en Texas, tiene un estimado de 190 billones. Rompió el récord. Adicionado a esto, ha habido lo que podríamos llamar alteraciones, que sabemos justamente ahora que están sucediendo con Corea del Norte. El presidente de los Estados Unidos usó una declaración el martes 8 de agosto de este año diciendo que si Corea del Norte
continuaba amenazando a los Estados Unidos, serían bañados en fuego y furia como el mundo nunca antes ha visto. ¡Wow! Estas sí son declaraciones fuertes provenientes del presidente, ¿verdad? De los Estados Unidos. Solo para que tengan un tipo de idea de la amenaza que Corea del Norte representa, potencialmente tienen lo que se llaman cabezas nucleares de misiles balísticos intercontinentales. Esto es tremendo, hermanos. A pesar del hecho de que Corea del Norte está en el otro lado del Océano Pacífico, miren estos datos. Solo tomaría 37 minutos para que un misil llegue a Hawái. 38 minutos para golpear a Los Ángeles. 39 minutos y medio para golpear Chicago. 41 minutos para golpear Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York. Esto sucede porque pueden disparar directamente hacia la estratosfera. Y esto es lo que los hace bajar en un ángulo y una velocidad tan rápida que hay muy poco tiempo para prepararse. Evidentemente no estamos preparados para este tipo de cosas, ¿verdad? Pero nos recuerda que Cristo dijo que habrían guerras y rumores de guerras. Además de esto, hemos tenido graves incendios en el oeste. Se han producido incendios imparables en Montana, en California, en Oregon y otros lugares. Y justo antes de la medianoche del jueves, un terremoto de 8.2 grados de magnitud sacudió el sur de México, que ha sido uno de los más fuertes en los últimos años en nuestro país vecino. Y ha matado a más de 60 personas. Mientras hablo ahora de huracanes, Irma está llegando a la costa del norte y está dando un giro hacia el norte y al sur de Florida, con pronósticos muy graves, y luego se dirigirá hacia el lado occidental de la península del sur como un huracán de categoría 4 con un potencial para seguir adelante y se extiende sobre el lado occidental de la península como un huracán fuertísimo. Este es uno de los peores huracanes que Florida ha tenido que enfrentar. El potencial de destrucción de estos huracanes debería mantenernos despiertos a todos los adventistas del séptimo día, porque los tiempos que nos ha tocado vivir son muy graves. Hermanos, Jesús tiene algunas palabras fuertes para decir respecto a todo esto en Mateo capítulo 24. Vamos a empezar leyendo los versos 32 y 33. Abran sus Biblias conmigo. Verso 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. Hermanos, Jesús está diciendo aquí que debemos ser capaces de discernir que cuando veamos estas cosas, al igual que cuando viene la primavera y comienzan las flores a salir, entonces debemos de saber que el verano está cerca. Así que cuando vean las señales que les he dicho, puedan discernir que mi venida está muy cerca. Amigos y hermanos, somos adventistas del séptimo día. A veces se nos acusa de ser alarmistas, pero yo les sugiero que si nuestro mensaje es de alarmismo, entonces el mismo Jesús era un alarmista. Porque Jesús es el que dio estas señales y están en las Escrituras para que las estudiemos y las entendamos, y cuando veamos que suceden estas cosas, para nosotros hacer caso omiso de la palabra de Jesús sería dejar el mensaje de que Jesús nos ha dado para advertir al mundo. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo lo que Jesús dijo en el verso 44 de Mateo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo quiero ir de nuevo a las señales que comenzamos leyendo a partir del verso 3. En los primeros versos los discípulos venían haciendo comentarios sobre lo increíble y majestuoso del templo, y Jesús les dijo que no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos pensaban que eso significaría el fin del mundo, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba de la destrucción del templo de Jerusalén, los discípulos le preguntaron nuevamente en el verso 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Y así Jesús, de una forma magistral, mezcla los signos de la destrucción de Jerusalén con los signos del fin del mundo, ya que serían tan similares. Así que en el verso 4 al 8, seguimos leyendo en Mateo, Jesús les responde, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, como adventistas del séptimo día, entendemos que el juicio investigador empezó en 1844, ¿verdad? Así que cuando nos ponemos nuestros lentes proféticos y vemos lo que ha venido pasando en el mundo desde 1844, y miramos las guerras y rumores de guerras que han tenido lugar desde entonces, y sin duda la Primera y la Segunda Guerra Mundial, podemos ver que no eran simplemente cualquier otra guerra. Se llamaban guerra mundial por una razón obvia, ¿verdad? Tenían que ver con todo el mundo. Han habido otras guerras desde entonces, tales como la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, y ahora oímos los rumores de guerra potenciales con Corea del Norte. Y les aseguro que nadie aquí desearía ver lo que causaría una guerra nuclear con Corea del Norte. Espero que nunca tenga que ver algo así. Pero Cristo dijo que no nos angustiemos, porque todas estas cosas vendrían y tendrían que ocurrir. Pero el final todavía no ha llegado. Y habla de levantamientos de naciones contra naciones y reinos contra reinos. Cuando vemos lo que Jesús estaba diciendo de la destrucción de Jerusalén hasta el fin del mundo, y vemos en la Biblia de naciones levantándose y cayendo, en el libro de Daniel en los capítulos 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 11, y vemos cómo en nuestro tiempo los Estados Unidos se ha convertido en una superpotencia encima de todos los reinos de la tierra. Después de estos rumores de guerras, también habla de hambrunas y pestilencias y terremotos en muchos lugares. En el texto bíblico que me encantaría leer sobre las señales está el libro de Lucas, capítulo 21. Vamos a comenzar leyendo en el verso 25, que habla de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Recuerden, los años 1780, 1833, señales en la tierra. ¿Recuerdan ustedes estas fechas? Angustias de las naciones por la confusión del mar y de las aguas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Pero debemos tener mucho cuidado cómo interpretamos las escrituras. En el libro de Lucas capítulo 21, versos 25 y 26 nos advierten que personas tratarán de interpretar mal las escrituras. Por ejemplo, el caso reciente que estaban hablando en el Facebook hace poco, interesante, en el 21 de agosto, cuando fue el eclipse, vemos algo interesante. El eclipse fue el 21 de agosto, el 25 y el 26 el huracán Harvey llegó a los Estados Unidos. Entonces dijeron, el 21 se cumple con Lucas 21, el 25 y el 26 encajan perfectamente. Mis hermanos, esa no es la forma de interpretar las profecías. Eso es lo que Elena G. White llamaría una interpretación falsa de la escritura. Así que mucho cuidado. Pero no debemos distraernos del hecho real de que sí están sucediendo señales claras que Cristo viene pronto. Así que cuando seguimos mirando las señales de Mateo 24, que dijo, y entonces serán llevados para ser afligidos, y los matarán y serán odiados por todas las naciones por mi nombre, y muchos se traicionarán y se odiarán. Así esto nos da una idea clara que después que estas señales iniciales sucedan, empezará una persecución sin tregua a los hijos de Dios. Y habrán falsos profetas, porque la iniquidad de muchos se habrá multiplicado. La maldad y el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo, dice la palabra de Dios. Esto me recuerda al famoso texto en Hebreos 12,
de Jesús soportando la cruz, menospreciado y en vergüenza. Mi pregunta para todos es, ¿cómo vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Mis hermanos, si vamos a llegar al final, la única manera es mantener nuestros ojos en Jesús, quien soportó la cruz. Pero si nos centramos totalmente en el momento de la angustia que se avecina, podemos perder nuestro enfoque. Podemos ser como los hombres en Lucas 21, desfalleciendo por el temor. Escuchen, si tienen más miedo al tiempo de angustia y se olvidan del encuentro con Jesús, no vamos a llegar. Tenemos que conocer a Jesús, soportando como Jesús soportó, dejando a un lado todo peso y desprendiéndonos del pecado que tan fácilmente nos acosa. Corriendo la carrera con paciencia, poniendo nuestros ojos en Jesús. Si mantenemos nuestros ojos en Cristo, Él nos mantendrá a través de la tormenta. Son hermosas palabras. Algunos podría decir ahora, a mí no me interesa ni me preocupa lo que se viene. Solo necesito saber quién es el que viene. Déjame decirte algo. Tú puedes ser engañado si no sabes lo que viene. Así que debemos conocer ambas cosas. Necesitamos conocer a Jesús y saber quién es. Pero también nos ha dado las señales por una razón, ¿no creen? Debemos saber acerca de la naturaleza de su venida para que no seamos engañados, porque el diablo va a hacer un magnífico trabajo imitando la segunda venida de Jesús. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, Jesús dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora Jesús mezcla o combina la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo, y los apóstoles en el primer siglo cumplen esta misión de llevar el evangelio al mundo entero conocido. En eso el apóstol Pablo fue un factor muy importante en el cumplimiento de esa comisión. Pero esto también se refiere a la orden que Dios le ha dado a su pueblo en el fin del tiempo, para nosotros, para los que estamos viviendo en este tiempo final, donde el Evangelio será llevado al mundo por testimonio de ese testigo del Evangelio que cumplirá fielmente y finalmente el cumplimiento de Apocalipsis 18:1, donde dice que un ángel baja del cielo con gran poder y la tierra se ilumina con su gloria. Y el evangelio del amor de Dios y su carácter se ven en toda la tierra y proclama en toda la tierra mediante aquellos que han sido fieles a Jesús en el tiempo del fin del mundo. Incluso cuando hay guerras y rumores de guerras y con amenazas de ser entregados para ser golpeados, ser odiados y perseguidos, incluso cuando se les despoje de todo soporte terrenal, habrán hijos de Dios, del Dios vivo, hijos fieles en estos últimos tiempos que llevarán el Evangelio de Dios a todo el mundo como testigos. ¿No les emociona esto, mis hermanos? En combinación con estos eventos, el verso 15 habla de la venida de la abominación desoladora. Y Jesús dijo, quien quiera que lea, entienda. Acompáñeme ahora a leer en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 439, párrafo 3. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Bueno, ahora se pueden preguntar cuáles son las condiciones que conducirán a la abominación desoladora. Esta abominación desoladora se produce al unir, es en la unión que se hace entre la iglesia y el Estado. Algo que debería haber sido sagrado, pero va ahora a llegar a ser profano. Cuando se unan para dar lugar a la
desolación y la persecución del pueblo de Dios. Y si estudiamos la profecía y entendemos el funcionamiento de Satanás, entenderemos que va a ser a través y por medio de desastres y de disturbios que la gente de esta nación llamará a los gobiernos. Déjenme leerles algunas declaraciones del conflicto de los siglos, página 575, párrafo 4. Satanás está ahora obrando a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiere a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que Dios es Dios quien los aflige. ¿Saben? Cuando vemos estos desastres naturales y cuando vemos personas que son básicamente arrastradas por ellos al perder sus vidas, hermanos, este no debería ser un tiempo para que seamos fríos y digamos, bueno, allí se fueron más. Qué pena, ¿verdad? Este es un tiempo muy triste, mis hermanos, porque Satanás está tratando de ganar la mayor cantidad posible de gente para su cosecha, gente que no está preparada. La hermana Elena G. White continúa diciendo, Satanás ha estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y utiliza todo su poder para controlar los elementos en cuanto Dios le permita. Y luego habla de Jacob y algunas otras cosas. Y ella continúa diciendo que Satanás llevará a los hombres a creer que es Dios quien los aflige. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Incluso ahora él está trabajando en los accidentes y calamidades, provocando tornados feroces, huracanes, ciclones y terremotos en cada lugar y en mil formas. Satanás está ejerciendo su poder que barre la cosecha de la maduración y la mies. Esto va a suceder cada vez con más frecuencia a medida que nos acerquemos a la segunda venida del Hijo de Dios. Esto no es algo que solo nos enteramos por las noticias, porque las noticias las hacen conocidas. Hoy más que antes mucha gente dice, bueno, las cosas siguen igual porque lo único que pasa es que las noticias están haciendo que sean más conocidos. No, mis hermanos. Algunos quieren que creamos esto. Estos son eventos que en realidad están aumentando en frecuencia y las pérdidas y los desastres son cada vez mayores. Leamos aquí en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 407, párrafo 3. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier cosa menos la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir, dice la sierva del Señor. Escúcheme por favor, mis hermanos. Yo no estoy a favor o en contra de la idea del calentamiento global.
Pero todos los científicos están diciendo que estos desastres son como un resultado del calentamiento global. Y la sierva del Señor dice que la ciencia tratará de explicar estos desastres. ¡Wow! Ya vemos hoy en día, ¿verdad? Están tratando de explicar estos desastres diciendo, bueno, es que es el calentamiento global. Hermanos, la verdadera causa, si seguimos leyendo, ¿qué es lo que dice Elena G. White? ¿Cuál es la verdadera causa? ¿Saben cuál es la verdadera causa? Ella dice, es que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. En Manuscript Releases, en el volumen 19, páginas 279 a las 280, todavía, esto ha sido traducido acá al español. Juan, el revelador, representa las fuerzas de la tierra como 4 vientos, los cuales son retenidos por ángeles delegados para hacer esta obra. Declara, vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, sosteniendo los 4 vientos de la tierra, para que el viento no soplara en la tierra, ni en el mar, ni en ningún árbol. Y vi otro ángel que subía desde el oriente y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les dieron para herir la tierra y el mar, diciendo, no dañes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Apocalipsis 7, del 1 al 3. De esta, continúa diciendo, de esta visión podemos aprender por qué tantos son preservados de la calamidad. Si se permitiera que estos vientos soplaran sobre la tierra, crearían estragos y desolación. Pero la intrincada maquinaria del mundo está bajo la supervisión del Señor. Los huracanes que amenazan con estallar se mantienen bajo control por los reglamentos de aquel que es el protector de los temblorosos que temen a Dios y guardan sus mandamientos. El Señor retiene los vientos tempestuosos. No los dejará salir en su misión de venganza hasta que sus siervos sean sellados en sus frentes. Qué hermoso, mis hermanos. Esto deberíamos escuchar muy cuidadosamente. Cuando veamos estas cosas suceder, deberíamos poner nuestras antenas en alto, mis hermanos. La sierva del Señor está diciendo que solo se permitirá cuando los siervos de Dios estén sellados. No estoy aquí para decir que ya hemos llegado a ese momento, pero puedo decirles que este tipo de cosas van a suceder mientras el mundo se acerque a su final, y probablemente estamos más cerca de la venida de Jesús de lo que todos pensamos. Seguimos leyendo. Con frecuencia oímos de terremotos, tempestades y tornados, acompañados de truenos y relámpagos. Aparentemente estos son brotes caprichosos de fuerzas aparentemente desorganizadas, no reguladas, pero Dios tiene un propósito en permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios de llamar a los hombres y a las mujeres a sus sentidos. Por medio de obras inusuales a través de la naturaleza, Dios expresará a las agencias humanas que dudan lo que Él revela claramente en su palabra. Él responderá a la pregunta, ¿quién ha recogido el viento en sus puños? Él se revelará a sí mismo como aquel que hace las nubes su carro, que anda sobre las alas del viento. Él saca el viento de sus tesoros. El Señor se sienta sobre el diluvio. Sí, el Señor se sienta rey para siempre. Él dio al mar su decreto para que las aguas no pasasen su mandamiento, cuando estableció los cimientos de la tierra. Mira la tierra temblando, toca las colinas y humean. Los disturbios locales en la naturaleza se permiten tomar como símbolos de lo que se puede esperar en todo el mundo cuando los ángeles suelten los 4 vientos de la tierra. Las fuerzas de la naturaleza están bajo la dirección de una agencia eterna. La ciencia en su orgullo puede tratar de explicar acontecimientos extraños en la tierra y en el mar, pero la ciencia falla en trazar en estas cosas el funcionamiento de la providencia. La ciencia falla al percibir que la intemperancia es la causa de la mayoría de los frecuentes accidentes tan terribles en sus resultados. Hermanos, al ver estos desastres, van a haber reacciones entre los hombres que dirán, estos desastres están pasando porque Dios está derramando sus juicios en nuestro país. Así que será mejor que regresemos a Dios.
Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Página 576 y 577. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que provocan la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Leemos aquí: y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab: ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que le respondió Elías: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Primera de Reyes 18, 17 y 18. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Sigo leyendo. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo, y afirmarán que se debe obedecer las leyes del país como a las leyes de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del día domingo. Grande será la indignación desesperada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. La política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que la seguida por él al principio de la gran controversia en el cielo. Hacía como si procurase la estabilidad del gobierno divino, mientras que por lo bajo hacía cuanto podía por derribarlo, y acusaba a los ángeles fieles de esa misma obra que estaba así tratando de realizar. La misma política de engaño caracteriza la historia de la Iglesia romana. Ha profesado actuar como representante del cielo mientras trataba de elevarse por encima de Dios y de mudar su ley. Bajo el reinado de Roma, los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad al Evangelio fueron denunciados como malhechores. Se los declaró en liga con Satanás, y se emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales. Otro tanto sucederá ahora. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Hemos leído aquí sobre el conflicto de los siglos. Página 577, párrafo 2. Mis hermanos, vamos a ver algo claro aquí. Todavía no hemos llegado al punto donde los guardadores del sábado están siendo acusados de tener la culpa de que por ellos Dios está castigando la tierra, ¿verdad? Pero créame que no estamos tan lejos de ese punto. Estamos acercándonos cada vez más. Déjenme leerles algo sobre esta famosa petición que se hizo hace muy poco. Esta es una organización que se llama In God We Trust. En Dios confiamos, casi como dicen en los billetes aquí del dólar. In God We Trust. Esta es una organización de líderes evangélicos muy representativos aquí en los Estados Unidos. Y ellos hicieron una petición que la acaban de publicar esta semana. Y aquí está la petición. Lo he tratado yo de pasarla al español y la vamos a leer juntos. Aquí está la petición donde los cristianos piden
que se firme. Y miren lo que dice. Yo, como un ciudadano fiel y cristiano, me uno a esta campaña de petición de humildad y solicito que usted, esto se está dirigiendo al presidente Donald Trump, que usted, señor presidente, proclame el 11 de septiembre del 2017 como un día nacional de ayuno, de oración y de arrepentimiento para la protección y preservación de América. Luego menciona que los Estados Unidos en su historia siempre ha buscado a Dios en ruego cuando las circunstancias en el país no han sido buenas en tiempos de crisis. La última vez, continúo diciendo, la última vez que un presidente firmó un decreto como este, un día de ayuno y oración, fue con el presidente Woodrow Wilson en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial. Continúo leyendo. Así que por lo tanto, para proteger nuestro país de cualquier forma de ataque radical externo e ideologías domésticas internas que están dedicadas a nuestra destrucción, esto se lo pedimos con su liderazgo, señor presidente. Todos nos uniremos y nos humillaremos delante de nuestro benevolente Dios. Firma en God We Trust. En Dios confiamos. Es una petición que nosotros podemos ver ahí en internet también, que está puesta. Estos no son unos pequeños grupos cristianos, mis hermanos. Son grupos muy representativos en América. Ellos están ayudando al gobierno a identificar ideologías domésticas internas que están llevando a este país a la ruina. ¿No les levanta las antenas eso? Sigamos leyendo. Elena G. de White escribió en Signs of the Times en enero 17 de 1884, Señal de los tiempos. Los hombres en posiciones responsables no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que desde la mesa sagrada instarán al pueblo a la observancia del primer día de la semana, invocando la tradición y la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Señalarán las calamidades de la tierra y del mar, las tormentas del viento, las inundaciones, los terremotos, la destrucción por el fuego como juicios que indican el disgusto de Dios porque el domingo no se observa de manera sagrada. Estas calamidades aumentarán cada vez más. Un desastre seguirá cerca de los talones de otro, y aquellos que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que están guardando el sábado del cuarto mandamiento como los que están trayendo ira sobre el mundo. Esta falsedad es el dispositivo de Satanás que puede atrapar a los incautos. Señal de los últimos tiempos, enero 17 de 1884. Mis hermanos, si están prestando atención aquí, y otra vez quiero decir que no estoy aquí para hablar a favor o en contra de la idea del calentamiento global. Pero hay algunos aquí que, incluyendo el Papa, están sugiriendo que un día de descanso sería beneficioso para el calentamiento global. Nosotros ya hemos visto el documento que se hizo sobre el Dies Domini, que está produciendo mucho impacto en el entorno cristiano. Vemos que la Iglesia Católica está muy preocupada, aparentemente. El Papa está siguiendo esta agenda sobre lo que se está produciendo en el planeta y sobre el calentamiento global, y que si descansáramos un día ayudaría a frenar el calentamiento del planeta. Y de nuevo la ciencia trata de explicar estas ideas como hemos visto anteriormente. Quiero llevarlos de regreso a la Biblia mientras llegamos al final del tema. Sobre los próximos minutos vamos a hablar y vamos a leer Mateo 24, comenzando en el verso 37 de Mateo, y dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, Jesús no está diciendo que el comer, el beber, el casarse y darse en matrimonio en sí mismos estaba mal. Está hablando sobre el orden normal de los acontecimientos de la sociedad. Aquí no está hablando acerca de las personas que estaban ebrios o bajo la influencia del alcohol, ni siquiera está hablando de los adúlteros. Estas cosas formaban parte de su base diaria. Malas, pero esa era la parte de su base diaria. Pero eso era la forma en que estaban antes de que viniera el diluvio. Había un orden habitual de negocios,
como una forma habitual de vida, que se utilizaron para la vida tal como era y no podían imaginar que ellos no podían imaginar que el mundo en el que vivían podría llegar a su fin a través de un diluvio que Noé les estaba advirtiendo. Mis hermanos, Noé les predicó por 120 años de que el mundo se iba a inundar. Fue tanto el tiempo que pasó, miren, pasaron 120 años. Tanto tiempo pasó que la gente empezó a burlarse de Noé. Tanto tiempo vienes hablando y nada pasa. Ya no te creemos, le decían a Noé. La gente también le está diciendo lo mismo a los adventistas del séptimo día hoy. Ustedes vienen diciendo que Cristo viene pronto y nada pasa. ¿No han escuchado eso antes? ¿Verdad? Ya no creemos en ese mensaje. Pero recuerden, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente cerrará sus oídos a la predicación de la segunda venida de Cristo. Cada vez que la gente escucha de guerras o desastres, dicen, oh, ustedes los adventistas del séptimo día vienen diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo. Pero adivinen qué, mis hermanos, algún día muy pronto será. Y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sigamos leyendo en el verso 44, dice así. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si tuvieras un mensaje de la policía, miren, el Hijo del Hombre va a venir a la hora que ustedes no penséis, pero imagínense por un momento, si tuvieses un mensaje de la policía que te diga que el ladrón va a llegar a tu casa a las 3:15 de la mañana, ¿no lo estarías esperando? ¿No estarías listo? Tú y yo lo estaríamos esperando desde las 2 de la mañana, de seguro, ¿verdad? Lo que Cristo nos está diciendo aquí espiritualmente hablando, nos está diciendo, les estoy avisando, les estoy dando las señales. Y si tú eres adventista del séptimo día, tú sabes esto. Mi hermano, no les he dicho nada nuevo que ustedes no hayan escuchado antes, ¿verdad? Todo esto ya lo sabemos. Pero si hay alguien que está escuchando esto y no es adventista del séptimo día, y esta es la primera vez que lo está escuchando, alabado sea el Señor. Ahora tú también tienes una oportunidad para seguir estudiando y aprender sobre este tema. Pero ten la seguridad de que Cristo viene y viene muy pronto. Sabemos que sobre esta tierra viene destrucción y violencia. Sabemos que llevará a la gente de esta nación a decir que es hora de volver a Dios. Dirán, miren a dónde hemos llegado como nación. Hemos permitido a la Corte Suprema legislar cambios en el matrimonio establecido por Dios desde la creación y las cosas de la naturaleza que claramente van en contra de la orden divina de la Escritura. Miren lo que hemos hecho, dirán, como pueblo. Miren a dónde hemos llegado como país y ahora vemos estos juicios de Dios bajando sobre la tierra. Y yo podría agregar, y esto es una cosa irónica, pero es interesante. Inclusive hace poco escuché a una actriz famosa, que no voy a nombrar su nombre, no voy a decir el nombre, pero está afirmando que estos huracanes vienen a América y son justamente, dice que es la madre tierra levantándose en contra de la elección de Donald Trump como presidente. Qué gracioso, ¿verdad? Bueno, como adventistas del séptimo día sabemos que hay algo mucho mayor que eso aquí. Esto no es la madre tierra levantándose contra un presidente secular elegido. Y es tonto, pero esta mujer inclusive es atea. Miren, nosotros sabemos que hay algo más grande que está pasando y que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Y no estoy aquí para decir que va a haber una ley dominical en 3 meses, o en 6 meses, o en un año a partir de ahora. No, no estoy fijando fechas, mis hermanos. Lo que estoy diciendo es que Jesús dio estas señales de su venida como el comienzo de dolores y como el comienzo de dolores de parto. Así como cuando una mujer pasa por el proceso del parto. Lo he podido vivir yo muy cerca. Y mucho más mi esposa, que tuvo que dar a luz a 2 hermosos hijos míos. Y he visto las señales y vi cómo aumentaban con rapidez, frecuencia e intensidad.
Así que cuando empezamos a ver estas cosas que pasan, sabemos que Jesús viene pronto. Y voy a cerrar con Lucas 21. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Lucas capítulo 21 y vamos a leer el verso 25 al 28 ya para terminar. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia sobre las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mis amigos y mis hermanos, tengo una pregunta para ustedes hoy. ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando hacia arriba? ¿Están mirando con miedo el fin del mundo? ¿Están levantando sus cabezas para mirar a Jesús, el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo, quien es tu Salvador, quien es tu Redentor? Y al ver estas señales que ocurren, ¿entiendes que nuestra redención está cerca? ¿Desean con todo el corazón que Jesús venga? Es el pensamiento tuyo. Es el pensamiento ese que te consume en tus actividades del día de ver la segunda venida de Cristo. ¿Te alegra ese pensamiento? ¿O es algo que nos asusta y nos mata de miedo? Mis amigos y hermanos, déjenme decirles algo. Si es algo que te asusta, Dios en su misericordia te está dando todavía tiempo. Mi hermano, Jesús no está sentado allá arriba en el cielo diciendo: déjame ver cuántas personas más puedo mantener fuera del reino de los cielos. Y cada vez que cometes un error, Él te dice: ajá, allí estás, otra vez te agarré de nuevo, uno menos aquí, más espacio para el resto de nosotros en el cielo. ¿Es eso lo que piensas de Cristo? Quizás es eso lo que Satanás quiere que tú pienses. Ese no es Jesús, mi hermano. Esa es la forma en que Satanás quiere que tú te sientas, pero esa no es la forma en que Dios es. Es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento, y estas señales que están ocurriendo ahora, así como tristes y terribles que parecen, son la misericordia de Dios al darnos tiempo para humillarnos, al advertirnos antes de que Él venga. Quiero contarles una historia que oí hace un tiempo de un amigo mío. Hace mucho tiempo pasó esto. Este amigo mío llegó como un equipo de ayuda de rescate después de que el huracán Andrew golpeó cerca de Miami hace unos 25 años atrás. Mientras él me contaba lo que pasó allá, me contó la historia de una pareja que había sobrevivido al huracán. Y no sé si alguno de ustedes alguna vez ha pasado por un huracán. Yo nunca quisiera pasar por esa experiencia, les cuento. Como saben, no todos siempre pueden evacuar, ¿verdad? No es tan simple. No es simplemente meterte a tu carro y manejar 14 horas y escaparte de Florida hasta Georgia porque el tráfico se vuelve loco, se acaba la gasolina, quedas atrapado. ¿Qué vas a hacer? Así que aquí tenemos una pareja con algunos niños. Tenían dos niños pequeños y ellos se quedaron atrapados en casa en Miami. Y este huracán categoría 5 estaba soplando con fuerza y llegó hasta su casa. No tenían muchos lugares seguros a donde esconderse. Lo único que atinaron a hacer fue poner a sus hijos en un gabinete del baño. Ahí adentro los metieron a los dos. Y eso es todo lo que pudieron hacer. Y los padres se quedaron afuera. Y cuando el huracán sopló y sopló, levantó el techo de la casa, las paredes empezaron a colapsar. Y luego el ojo del huracán pasó justamente por encima de ellos. Ese es el peor lugar para estar, mis hermanos, porque los más intensos vientos se encuentran en el ojo del huracán. Ellos vieron que estaban en medio del ojo del huracán. Pudieron ver la casa entera que estaba siendo destruida. Y saben, ellos todavía sabían que venía la otra mitad del huracán atrás. Y así se abrazaron mutuamente. Pensaban que todos iban a morir, pero milagrosamente sobrevivieron al huracán y contaron esta historia.
Mis hermanos, no sabemos qué va a pasar con este huracán que va a llegar a Florida ahora. Tenemos que estar orando por todas las personas que van a estar en el camino de este famoso huracán que ahora también está por llegar. Pero esta historia es una ilustración que nos puede hacer reflexionar. Cuando las tormentas de este mundo están a punto de destruirte, ¿qué haces tú? Recordemos que Dios en su misericordia quiere salvar a cada uno de nosotros. Y si nos aferramos a Él por fe, Él nos mantendrá a través de las tormentas que vienen a esta tierra. Y si nosotros somos fieles a Él, diremos cuando Jesús venga, mi Redentor ha llegado. Jesús está aquí. Este es mi Dios. Él está aquí para salvarme. Amigos y hermanos, cuando veamos estas tormentas y estas señales, levantemos nuestras cabezas y cuando allá se pase lista y mi nombre se llame, yo responderé. Este es el himno final con el que vamos a cerrar en esta mañana. Los invito a cantar conmigo el himno 169, cuando suene la trompeta. Vamos a orar para terminar. Padre amado que estás en los cielos, es mi oración en esta mañana que cuando ya se pase lista, cada uno de nosotros esté allí en el nuevo cielo. Oro para que al ver las señales alrededor de nosotros, que nuestros corazones no se llenen de miedo, sino que aprendamos a confiar en Jesús, que aprendamos a caminar tan cerca de Él, para que podamos soportar hasta el final, tendiendo nuestros ojos puestos en Jesús, así como Él soportó en la cruz. Padre amado, si hay alguien aquí que está luchando en su caminar contigo, oro en la quietud de este momento para que en nuestros corazones nos humillemos a ti y dejemos cualquier cosa que nos impida ver a Cristo cuando venga en la gloria sobre las nubes de los cielos. Oro también para que no sean los terrores de los últimos días los que nos motiven a estar dispuestos a orar. Al contrario, oro para que sea la bondad, la misericordia y la gracia de Cristo la que nos atraiga a Él y que nos lleve arrepentidos y nos motive a amarlo cada vez más. Padre amado, al ver las señales alrededor de nosotros, te pido que seamos como vigilantes en las torres advirtiendo al mundo que Cristo viene muy pronto. Que seamos Noés modernos anunciando que el mundo no durará en esta condición para siempre. De que este no es un fenómeno creado por los medios sociales, sino que son las señales de la venida de Jesús. Y oro para que todos estemos listos cuando Jesús venga. Esta es mi oración. En el nombre amado de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán